mísero. Allí encuentra viviendo en condiciones precarias a don Santiago Villar. Bueno, no les he puesto la imagen de Azorín, ahí lo tienen. Encuentra viviendo en condiciones precarias a don Santiago Villar, que lo recibe calurosamente. Nos enteramos entonces de que este don Santiago es el padre de un amigo suyo, en cuya casa había pasado Paco un verano que ahora evoca como lleno de recuerdos felices. En esta época, don Santiago, hombre de cuantiosa fortuna, en esa época, en la época ya pasada, podía disfrutar a sus anchas de los goces que le proporcionaba una familia solícita y de los de la vida en el campo, dentro de los cuales su favorito era la contemplación del cielo desde el observatorio que se había hecho construir. Ahora Paco se lo encuentra viviendo solo en un cuarto tenebroso y desabrigado. El anciano le explica que de aquella familia dichosa ya no queda nadie más que él, que lo ha perdido todo, todo menos la fe. Y ahí es donde este personaje, don Santiago, le dice esas palabras a su amigo que tienen ustedes en el texto, ¿no? Le habla de que ha encontrado una estrella y esa estrella yo la interpreto como un símbolo de redención. El hombre, como vemos, a pesar de la situación terrible en la que está, no se siente desesperado y sigue creyendo en Dios. La estrella simboliza eso. La estrella, bueno, me gustaría hablarles de la imagen de la estrella, pero no tengo tiempo. Aquí, como vemos, también es un Job en vías de redención, ¿no? El cuento, creo que lo tienen en el texto, se titula Job está en París. Bien, paso a hablarles rápidamente del diario de Job de Fernando Savater, otra novela. Aquí tienen la fotografía de Fernando Savater. No creo que haga falta presentárselo, como tampoco les he presentado a Azorín. Son escritores sobradamente conocidos. En el caso de Fernando Savater, seguramente pues todos ustedes, son los que son españoles al menos, lo han visto aparecer muchas veces en medios de comunicación, han leído sus artículos en los periódicos. Algunos de ustedes puede que hayan leído libros suyos, tiene muchísimos, y tiene libros de diferentes géneros. Él en principio es filósofo, creo que ahora está ya jubilado, pero ha sido catedrático de filosofía muchos años, y ha escrito también libros de ficción, sobre todo novelas. Entonces aquí se trata de una novela titulada así, Diario de Job, y este sí que utiliza los nombres de los personajes bíblicos, tanto el protagonista, que se llama Job en la novela, como sus amigos que van a visitarlo, conservan los nombres de los amigos de Job en la Biblia, todos ellos. Aparece también la mujer de Job, aunque esta no tiene nombre, como tampoco lo tiene en la Biblia, simplemente se la llama su mujer. Y el personaje que no aparece es Dios, que, como saben ustedes, en el libro de Job de la Biblia sí que es uno de los interlocutores que hablan con Job. Tiene concretamente un diálogo con él al final ya, ¿no? El último diálogo de Job es con Dios, ¿no? Bueno, pues aquí no aparece, pero yo creo que sí que hay alguna pista, hay pistas en el texto que apuntan a una posible presencia de Dios, o al menos se alude al problema de Dios. Me gustaría poder extenderme más, lamentablemente no tengo tiempo, pero sí que quiero decirles que a pesar de que Fernando Savater se declara ateo, creo que no es un ateo cerrado totalmente a la posibilidad del encuentro con Dios. Y para eso me baso en unas palabras suyas precisamente del ensayo que aparece en esta imagen, el que está leyendo en esta fotografía que tenemos aquí, que es un ensayo que se titula La vida eterna. Es un ensayo que escribió Fernando Savater para ocuparse específicamente del tema de Dios, ¿no? y de los temas relacionados con la trascendencia. Entonces, de ahí saco estas palabras. Algunos de estos, los ateos, está hablando de los ateos, también se dedican a pensar en lo último, aunque no lo llamen Dios, sino cualquier otro nombre de nuestra tradición filosófica. Y desde luego, el modesto ateo que firma estas páginas no quisiera dejar en modo alguno, y sobre todo a priori, de pensar sobre lo último, aunque opine que intentar acotar intelectualmente qué es lo último y por qué lo calificamos así, sea un empeño enorme que gana cuando se libera de prótesis teológicas. O sea que es un ateo, pero un ateo, creo que Pascal hablaba de dos clases de ateos, ¿no? Los ateos que ya han renunciado a la búsqueda y los que no renuncian a la búsqueda. Vemos que Savater es un ateo, pero que no renuncia a la búsqueda. Y en el texto del diario de Job,
también esto está presente. Me gustaría leerles un pasaje en el que creo que se habla de eso, pero no tengo tiempo, pero sí que en el texto que tienen ustedes se habla del diluvio. Hay un momento de la novela en que se desencadena una tormenta terrible que, bueno, se convierte en una auténtica inundación. Nuestro Job se ve arrastrado por las aguas, siente que se lo llevan hacia abajo porque él vive en un cráter que se ha convertido en un vertedero. Bueno, esta imagen también es muy interesante para analizar, pero no tengo tiempo de hacerlo. El hecho de que viva en un cráter, es un espacio hundido, que expresa el hombre caído, ¿no?, que es Job. Pero cuando siente que las aguas se lo llevan en un torbellino que han formado, al final él se agarra a la vida, nada como puede y consigue salvarse. Y cuando ya por fin el diluvio cesa, aparece el sol. Y esa es una imagen que me parece especialmente interesante. Creo que el sol tradicionalmente ha sido un símbolo de Dios, y la aparición de ese sol después del terrible diluvio, que ha estado a punto de acabar con la vida de este Job, aparece el sol y él dice que ¿por qué no? Si se fijan en las últimas palabras del texto que tienen ahí, dice, ¿y por qué no? Es decir, para mí ese por qué no es muy significativo. Quiere decir, no me cierro a la posibilidad de la redención. Es un Job irredento, pero no es un Job tan irredento como el Joseph K. del proceso. De alguna manera, él no pierde la esperanza de esa redención, se abre a ella, ¿no? Y ya el último texto del que quiero hablarles es interesantísimo. Es un texto ya del siglo XXI, una obra de teatro que yo no sé si calificar como comedia o como drama, porque tiene elementos de las dos cosas, y en el libro no se la llama ni comedia ni drama, simplemente pone teatro después del título, ¿no? La escribió en el año, o la publicó en 2011, un autor, les voy a poner su imagen, es un autor francés, de origen argelino, pero francés, que se llama Fabrice Haddad, y que procede de una familia judía, pero se ha convertido al catolicismo. Es un caso un poco parecido al de Joseph Roth, y también es parecido al caso de Sabater, porque también es un filósofo. Fundamentalmente yo lo conocía como filósofo, pero ha escrito también obras de ficción, como esta obra de teatro, y aquí retoma el tema de Job, y lo ha titulado Job o la tortura de los amigos. Aquí nos habla de un Job que está hospitalizado. No sabemos exactamente qué enfermedad tiene, no sabemos si es la lepra, como en el caso del Job de Fernando Sabater. Aquí es una enfermedad misteriosa, pero que lo mantiene en situación de hospitalización, y ahí es donde recibe una serie de visitas de los amigos, que conservan los mismos nombres que en el texto bíblico, de su mujer, y también de otro personaje que añade Haddad, que es una chica desconocida, pero que él se quedó mirando un día cuando iban en el metro, ¿no? Y que aparece de repente, es un personaje misterioso, se le presenta en la habitación del hospital donde está para visitarlo, y le dice que es aquella chica que él estuvo mirando un día en el metro, ¿no? Todos estos diálogos son interesantísimos. Me gustaría poder hablar de ellos un poco más, pero no tengo tiempo, y solamente, muy, muy brevemente, quiero hablar de esa imagen que me parece especialmente importante, la imagen de la cruz. Es el texto último que tienen ustedes en su hoja. La cruz es el símbolo de redención por excelencia, sobre todo para los cristianos, evidentemente, pero es que a mí me parece muy, muy importante cómo la trata aquí Haddad, en el discurso de Job, cuando está en diálogo con su amigo Sofar. Fíjense en estas palabras, dice: esa es la contradicción de la que no consigo desembarazarme. Cuando Sofar le interpela sobre el eterno problema de lo que se ha llamado en filosofía el dilema de Epicuro, ¿no? Porque siendo Dios, Job le está hablando de un Dios en el que sigue creyendo, un Dios bondadoso, un Dios de amor, y entonces Sofar le dice: y entonces, si ese papá pastel tuyo nos perdona, le llama así, ¿qué sentido tienen tantas penalidades sobre cada uno de nosotros? Y dice Job: esa es la contradicción de la que no consigo desembarazarme. Sería preciso que el travesaño de esta cruz a la que estoy aquí clavado fuera en realidad un par de alas que me elevaran a lo más alto, pero no comprendo nada.
Entonces, la cruz es un signo de contradicción. Hay otro texto que había traído muy interesante para aclarar esto. No tengo tiempo ya de leérselo, no me quiero extender. Pero realmente me encanta esta imagen. Cómo Job se ve crucificado. Este es un Job cristiano. Adash es cristiano y nos presenta un Job cristiano. De hecho, una cosa muy curiosa es que el Elihú que aquí sale no es el Elihú de la Biblia, que era un personaje, uno de los amigos, el más joven de los cuatro, ¿no? Bueno, pues en este caso resulta que no es el más joven, sino que es el confesor, es un sacerdote que es el confesor de nuestro Job y es un Job claramente cristiano. Entonces, aquí él dice que se siente crucificado y que vive en la angustia de no comprender lo que le está pasando, pero que no pierde la esperanza de que al final los brazos de esa cruz se conviertan en las alas que puedan elevarlo hacia el cielo, ¿no? Por lo tanto, también es un Job que está en vías de redención. Esta cruz que aparece aquí es una imagen de redención, ¿no? O sea que al final tenemos de los 5 trasuntos de Job que hemos visto, tenemos uno irredento, que es el de Kafka, otros 2, se podría decir, en vías de redención. En el caso del personaje de Joseph Roth, sí que es un Job ya redimido, puesto que ha encontrado a su hijo y se abre a una nueva vida. Y en el caso del personaje de Azorín, de este hombre que ha perdido a toda su familia y que vive míseramente en un cuartucho de París, él se mantiene en la esperanza de la redención y sigue amando y creyendo en Dios. Así que son diferentes maneras de tratar a un personaje que, como les decía, es asombrosamente contemporáneo, ¿eh? Y no tengo tiempo ya de meterme en las razones de esto, pero creo que está completamente vivo en la literatura actual y que va a seguir produciendo, sin duda, obras que lo traten, porque al final el problema de Job es el problema del mal, y ese es un problema eterno, ¿no? O por lo menos mientras estemos en este mundo, creo que nos va a seguir ocupando. Muchas gracias y espero no haberles cansado. Muchas gracias, Francisco. Es ahora el turno de Juan Agustín Mancebo. Buenos días, gracias. Hay una frase de Graham Greene que un poco resume todo lo que vamos a hablar, que dice: el problema es que yo no creo mi incredulidad. La relación de Graham Greene y Leopoldo Durán se inicia con una carta el 20 de junio de 1964 y concluye con una conversación telefónica el 12 de febrero de 1991. En ese momento Durán, sacerdote jesuita, viajó a Vevey, Suiza, para asistir al escritor en sus últimos momentos. Escribe: Graham fallecía el día 3 a las 11:40 de la mañana. Estábamos los dos solos. Por tanto, son 25 años de relación que se inician de manera unilateral por parte del sacerdote cuando éste redacta la primera de las tesis doctorales sobre el escritor. A partir de ahí iniciaron una relación epistolar que terminaría fraguando una gran amistad. Su primer encuentro personal fue en Londres el 20 de agosto de 1973 y Durán destacó la extraordinaria sencillez del escritor, que pues era una persona que se contentaba con lo imprescindible y sobre todo hizo hincapié, y eso lo dice prácticamente en todos sus libros, en su